¿Por qué la plata estaba devaluada? ¿Y qué puede hacer que esté devaluada? ¿Y qué ocurre cuando está devaluada? Es pura ley de Gresham, básicamente, porque la moneda de oro, que era la guinea, tenía un valor nominal que era inferior a su valor de mercado, por encima de 21 chelines. Lo que pasó es que le pusieron un tope a 21 chelines y fue básicamente lo que hizo que se cambiase al patrón oro. Hola Víctor, bienvenido a un podcast sobre Bitcoin. Muchas gracias. Cuando te encontré, y fue por casualidad realmente, me sorprendió ver la entrevista, bueno, digamos, la presentación que hiciste, pues te encontré en una ponencia que diste para Círculo Molinari, que es una asociación, podríamos llamarlo, que dan charlas y montan seminarios sobre libertarismo. Yo fui al primero que ocurrió en 2022 y ahora se repetirá por tercera vez, creo, en primavera, y ahí iré de ponente, ya voy avisando aquí a la audiencia que ya se pueden ir apuntando si quieren oírme hablar vamos a hablar de ciencia fiat y comida fiat, o sea que tiene buena pinta. Total, que estaba escuchando la segunda reunión que tuvieron en la cual no estuve y una de las charlas era la tuya. Y me sorprendió primero porque yo primero la estaba escuchando y no sabía quién la estaba dando, no te conocía de nada y luego empecé a verla y dije, joder, pero si es un chaval. Digo, pues estos chavales vienen muy preparados hoy día. Y luego ya descubrí que estabas estudiando todavía en la universidad, lo cual dije, pues sí, efectivamente, esto habla un poco de su tierna edad. Pero bueno, más allá de la edad o no de cada uno, lo que planteabas era una cuestión muy interesante para mí y por eso cuando te escuché hablar ahí de bancos centrales y demás, pensé, joder, pues vamos a ver si se quiere venir al podcast y ya hablamos un poco más de ello. Así que muchas gracias por haber sacado un rato para estar aquí y nada, pues si quieres presentarte un poco a la audiencia. Vale, yo soy un estudiante de Derecho de segundo año que sobre bachillerato o así se interesó por el libertarismo y todas esas cosas y entré a los círculos libertarios de Twitter, por decirlo de alguna manera, y empecé a conocer a gente como Eduardo Blasco y gente que era así un poco más conocida como libertario austrolibertario, que ahora ya no postea tanto. Y, y fue así que empecé a meterme más en lecturas, Rothbard, que empecé por el 100% y ya no me convence tanto, pero bueno, eso es evolución del camino. Y pues acabé conociendo a Adrián y al Círculo Molinari y me apunté. Y así empecé a conocer a Adrián, me propuso de hacer la charla esa y fue que empecé a estudiar más sobre el tema y centrarme más en la historia del Banco Central que no tanto en teoría monetaria, que era lo que me interesaba más en ese momento. Una duda para los viejunos como yo que te vemos aquí ahora. ¿Cómo se lleva lo de ser libertario con menos de 20 años? ¿Eso está de moda ahora? ¿Cómo lo lleva la chavalería? Nada, nada, nada. Yo alguna vez lo he comentado en clase o en la universidad y me toman por loco, me preguntan de qué estoy hablando y qué es eso. Y cuando lo intento explicar, no les suele entrar en la cabeza y al no interesarles mucho el tema, normalmente pues se suele quedar ahí en explicarles que soy anarcocapitalista, que es anarquía de propiedad privada y ya no quieren preguntar más. ¿Hay bitcoiners entre los chavales o tampoco les ha interesado? El tema de cripto imagino que sí que se llevó, ¿no? ¿O no? Que yo conozca, cero. No, no, no. O sea, suelen saber sobre temas, saben qué es Bitcoin, pero no conozco a nadie que se haya metido en Bitcoin como tal, solo a gente de círculo libertario y todas esas cosas, pero gente así normie, que se podría decir, no he conocido a nadie que se meta en Bitcoin y criptos. Vale, bueno, ya estamos un poco más al tanto de lo que se cuece, porque me siento más joven ya. Bien, pues si te parece podemos empezar a abordar la cuestión que quiero tratar hoy contigo. Yo ya te digo, he tenido bastantes charlas contigo al respecto del tema que podíamos tratar hoy Sí. y
dentro de todo el temario ahí que hemos ido mirando juntos, creo que la parte interesante y que ha sido, creo, menos tratada es la de por qué venció el oro, por qué el oro y no la plata, y enganchar todo esto con la importancia de los bancos centrales. Y dentro de toda esta historia, creo que es importante, bueno, y así lo planteas tú, empezar o básicamente centrar la conversación alrededor de Reino Unido. No por nada, no porque yo sea especialmente un fan de Reino Unido, es verdad que me gusta mucho la historia española y a cualquiera que le guste la historia española se encuentra muchas veces con Reino Unido como el villano, pero bueno, cuanto más mayor me hago, también más respeto la cuestión de Reino Unido, que también nos tuvieron a nosotros como enemigos en algún momento, aunque yo diría que el archienemigo más común de Reino Unido ha sido históricamente Francia. Pero bueno, que sea como fuere, es verdad que hay que darles a los británicos que estuvieron en un momento en el cual digamos, preponderancia mundial hizo relevante sus decisiones, sobre todo en la cuestión bancaria. No sé hasta qué punto eso hizo que fuesen preponderantemente, o sea, que fuesen la mayor potencia, o si una cosa llevó a la otra, que probablemente tenga cierta parte de razón eso. Pero bueno, esta es la razón por la que creo que tú planteas también el foco en Reino Unido, y si te parece, pues empieza contándonos por qué en Reino Unido y por qué los bancos centrales allí. Bueno, yo no sé si por suerte o por desgracia, pero voy a seguir hablando de Inglaterra como el enemigo, pero el enemigo de la libertad. Y planteo esto porque, como has dicho, es muy importante para la historia, porque de ahí nació el primer banco central. Y además de eso, la City, o sea, Londres, fue el centro comercial del mundo durante siglos, hasta ahora, hace 100 años como mucho, fue que empezó a moverse hacia Estados Unidos y dejar a Reino Unido de lado. El Banco de Inglaterra como tal no fue el primer banco público de la historia, porque hubieron bancos anteriores. Hubo uno sueco, que es el Riksbank. No sé si lo pronuncio bien, el sueco no es mi primer Tampoco hay muchos idioma. suecos escuchando este podcast, tampoco te preocupes. No creo. Y no es el primer banco público, pero sí es el primer banco central típico. Esto es así porque fue el primero con el que evolucionó al típico banco central moderno. El Banco Central de Inglaterra fue fundado en 1694, pero la razón de por qué se fundase viene de antes. Viene por culpa de la irresponsabilidad de un rey que empezó a gastar sin control, se empezó a endeudar usando a los banqueros londinenses, y cuando se vio con el agua al cuello, dejó de pagar y dejó a la corona sin reputación y sin crédito. Entonces, el siguiente rey, que fue Guillermo III, se encontró con esta situación y encima se le vino una guerra con Luis XIV, que fue la Guerra de los 9 años. Para financiar esta guerra tenía que sacar financiamiento de algún lado. Ahí apareció William Patterson. Este hombre era escocés y le presentó al rey y al parlamento por defecto un par de propuestas que no le fueron aceptadas porque no tenían sentido para el rey, y le presentó una tercera, que esa tercera sí que fue la que se llegó a aprobar, y se aprobó también gracias a que gente como Michael Godfrey había tenido pérdidas financieras por culpa de la East India Company, y usaron su poder para ejercer presión en el Parlamento y que su proposición se aprobase. Su proposición para proveer de financiamiento al rey fue crear una institución bancaria a base de suscripciones para recoger la cantidad de 1.200.000 libras. Y para hacer esta proposición atractiva para los prestamistas del momento, porque ellos por separado no le hubiesen prestado nunca al rey. El rey no tenía
suficientemente crédito como para que la gente le prestase a un mero 8%, pero como era el banco como entidad el que le iba a prestar el dinero y no los prestamistas individualmente, sí que se le llegó a prestar. Lo que les atraía no era el interés en sí que le iba a proporcionar el soberano, sino lo que les interesaba era tener el privilegio del negocio bancario en Inglaterra, que eso en ese momento no había bancos por acciones, que serían como la sociedad. Entonces, claro, se juntan. Lo que están haciendo aquí es como distribuir el riesgo, ¿no? Se juntan varios prestamistas y lo que hacen es que crean esta institución donde digamos que el riesgo se diversifica y luego esa organización, en este caso el banco por acciones, el que presta al rey. Y de esa manera, digamos que el riesgo para ellos, bueno, viene del lado de que, bueno, el soberano, pues el rey no pague, ¿no? Que podría ser el caso, pero al tiempo consiguen ¿Es un monopolio lo que tienen sobre la institución bancaria? No, aún no. No. No, no, Vale, no. pero bueno, Eso pero sí que viene luego. consiguen esa capacidad, ¿no? De convertirse Sí, en un. creo que en ese momento no habían bancos por acciones, pero no lo puedo asegurar. Bueno, eso fue justo antes de 1720, ¿no? Cuando pasó lo de la South Sea Company, que fue lo que puso de moda, todo el tema de las empresas por acciones y demás. O sea que puede ser, puede ser. Sí, fue 30 años antes. Lo que hizo el banco nada más fue formado porque cuando se aprobó y se abrieron las suscripciones para que la gente pudiese aportar el dinero y recaudar todas esas libras para financiar la guerra, se acabaron muy rápido. Y nada más crearse el banco, se prestaron las 1.200.000 libras al rey. De esas 1.200.000, se recaudaron 720.000, si no recuerdo mal, pero todas las demás se dejaron circular, lo que llevó a una inflación. Perdona, lo de todas las demás se dejaron circular, o sea, a lo que te refieres es a que realmente la gente lo que puso fueron 700.000 libras y luego se creó papel Sí, como préstamo para el rey por valor de 1.200.000. sí, sí, Vale. sí, sí. O sea que tú como 100%ista ya empiezas a verlo esto difícil. Sí. El 100%ismo viene más adelante. Sí, bueno, pero ahí ya empezamos a ver cómo, bueno, sí, cómo es la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Que siempre se dejan aquí 800.000, pero de repente hay 1.200.000. Bueno, Aparece el dinero de la nada. Out of thin air. Una cosa que no sabía hasta ponerme así a investigar un poco más fue el origen del nombre del acta constitutiva del banco. Y es que se llama Tonnage Act porque es un acta por la que se aprobaba un impuesto. Y este impuesto era el que iba a servir para devolverle el dinero al banco. Y el impuesto iba destinado, o sea, iba enfocado a los navíos que llevasen alcohol y otro tipo de bebidas como la cerveza y todo eso. Pues al tonelaje de estos navíos se le establecía un impuesto y de la recaudación de este impuesto creo que eran 140.000 anuales, irían destinadas a los suscriptores del banco para repagar el préstamo, más los intereses. El acta no permitía que el gobierno el Banco de Inglaterra se pudiese endeudar por una cantidad superior a la que se había prestado al gobierno, que eran 1.200.000 libras. Pero cuando se llegó a ese límite, se llevó a juicio a la corte sobre la cuestión sobre si se podía emitir más o no, o se dejaba en ese tope. Y lo que deliberaron fue que los billetes sellados no podían pasar ese límite, pero habían otro tipo que se llamaban running cash notes, que estos no llevaban ni un sello del banco ni llevaban un grabado.
que tenían un grabado de Bretaña encima de una pila de dinero. Pues los que no llevaban eso y estaban firmados por el banquero que estuviese presente en el banco, que eran llamadas Speed Notes, ya que era el apellido del cajero del Banco de Inglaterra. Y de ese tipo sí que se emitieron más y se emitieron solo en 1694 para el ejército, solamente para el ejército, se emitieron 1 millón de libras. Todo esto sin admitir más depósitos. O sea, se depositaron los 700.000 y pico y sobre eso se creó papel por valor de 1 millón más, aparte del 1.200.000 que se había creado inicialmente. El 1.200.000 fue por las suscripciones. El millón, aparte, sí que fue a base de. Esto lo firmo yo en nombre del banco y ya está. No hace falta que entre en depósitos ni nada. Y eso se usó para, bueno, para pagar al ejército. Sí. Para la guerra que Pero, estaban teniendo en ese momento. claro, pero entonces ya nos empezamos a ver ahí como que, bueno, que has creado el banco este y estás emitiendo un montón de dinero a papel, como tú dices, en diferentes maneras, ¿no? El Sí. sellado ese que venía un tipo de dinero a papel y el no sellado. Pero había, digamos, una paridad entre el sellado y el no sellado, ¿sabes? Se admitía igualmente uno que otro. Que yo sepa, sí. No, o sea, no se ha dicho que uno se aceptase. En lo que yo he leído, no se ha dicho que uno se aceptase más que el otro. Se aceptaba como billetes del Banco de Inglaterra y ya está. La cosa es que, como lo tenía que usar el gobierno no le iba a reclamar no le iba a ir al banco a reclamar, dámelo en efectivo, porque si fuese a reclamárselo, saldría perdiendo él, porque no lo tendría. Claro, no se iba a hacer su propio corralito, ¿no? A sí mismo. Sí. Sería un harakiri para el gobierno. Vale, vale. Bueno, entonces vemos un poco la figura de cómo se creó el Banco de Inglaterra en Inglaterra. Y luego esta figura entiendo que fue la que acabó, digamos, sirviendo de ejemplo a los demás países. Sí, 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 sí. Pues te parece hablar un poco de lo que estaba detrás del banco, porque, claro, hemos hablado de cómo se creó la figura del banco y cómo ese banco empezó a emitir papel que representaba los depósitos, ¿no? Como has comentado, era un banco de emisión. Pero por eso me parece que ya podemos empezar a valorar un poco la cuestión esa de qué consistían los depósitos. Los depósitos, si eran en oro, si eran en plata, por qué en oro, por qué no en plata, qué estaba pasando en Inglaterra en ese momento. Si quieres, podemos empezar a tratar esa parte. En ese momento, la mayor parte de depósitos estaban hechos en plata. Plata era preponderante y lo fue hasta entrados del 1700 que empezó el comercio con India, con el este en sí. Y en ese comercio es donde se empezó a dar el giro hacia el oro. Sí, porque sobre todo a través de la East India Company, que era la que comerciaba con India y todas las colonias de allí, intentaron comerciar a base de productos de lana de Reino Unido, pero no les interesaba. Lo que querían era plata. Entonces, lo que hubo fue un drenaje masivo de plata hacia el este y lo más probable es que toda esa plata que era plata fundida, o sea, lingotes, viniese de fundir monedas de plata de Inglaterra y enviarlas a India. Esto me recuerda un poco a cuando China solamente quería plata o solamente quería oro. Creo que era solamente plata. Los chinos también eran bastante fans de la plata. Y Reino Unido no quería darles plata. Entonces fue cuando pusieron de moda lo del opio en China y empezaron a pagarles con opio, que también les molaba. Y crearon cierta adicción en ese país, por lo cual ahora son bastante odiados en China. Pero vale, entonces, como dices, empieza a fortalecerse el comercio con India. India solo quiere plata, entonces sale mucha plata de Inglaterra. ¿Y por qué había sido la plata la que ganó la batalla hasta ese momento en Reino Unido? O sea, ¿por qué se usaba más la plata que el oro? Cuando normalmente, históricamente, el oro había sido más aceptado. Sobre todo por el valor que tenía el oro. El oro era un metal muy caro en el momento
y la gente no lo podía usar en las transacciones comunes y en las grandes también era raro usarlo porque su valor era tan grande que no era rentable usarlo y llevarlo a la Casa de la Moneda para que se acuñase como moneda. Entonces lo tenían en lingotes y no les... Claro, y con un lingote no vas a ir pagando por ahí, claro. No, no. Otra cosa que quiero abordar, la cuestión de cuánto era una moneda, porque has hablado de la acuñación y del coste de esta acuñación. Yo Ujú. imagínate que tengo un lingote de oro o tengo uno de plata, mejor, por hablar de ese momento en el cual la plata se llevaba más. En qué- ¿Cuánta plata realmente había en una moneda? ¿No? Y eso estaba delimitado, porque tengo entendido que esto fue una decisión que se tomó en algún momento, que se fijó cuánta plata había en una moneda, porque hasta ese momento digamos que no estaba del todo claro. Esta decisión venía bastante influenciada por un ensayo que escribió Locke. Locke fue requerido por Somers, que en ese momento era el protector del sello real, si no recuerdo mal, y lo que le pidió fue que diese su opinión sobre el estado de la moneda, porque en ese momento estaba teniendo un periodo en el que la acuñación era muy mala y las monedas circulaban muy devaluadas. Entonces, lo que dijo Locke es que era una injusticia para los creditores si el contenido del metal y su valor nominal no coincidían y encima que no coincidían, variaban. Lo que dijo fue que la única libra verdadera era la que valiese 3 onzas, 17 pennyweight, que no tiene traducción, lo estuve buscando pero no la tiene, y 10 granos de plata esterlina. Y que lo que dijo es que todas las monedas que existiesen en el mercado deberían reacuñarse a ese valor. A raíz de eso, Newton siguió sus pasos y estableció el precio que sería como un precio mágico para los ingleses del que no se querían desviar e intentaron no desviarse en ningún momento. A mí me hizo gracia cuando estuve leyendo sobre esto en el libro de Money for Nothing, que habla un poco de esto de, ¿no?, crear dinero de la nada, que cuando ponen a Newton los mandos, digamos, de la acuñación de moneda, realmente lo de acuñar moneda es una cuestión físicamente compleja. O sea que no parece. Claro, no es una cosa que me haya planteado, ¿no? Que realmente hubiese un problema a la hora de acuñar moneda. Que yo siempre asumía, ¿no?, que si tienes un problema acuñando moneda era simplemente que no tenías suficiente materia prima, no tenías suficiente plata, no tenías suficiente oro. Y por eso te costaba, digamos, llegar a crear la cantidad de moneda suficiente. Pero por lo que cuentan en ese libro, cuando ponen a Newton aquí a los mandos, que Newton era bastante espabilado, ¿no?, como podéis imaginar todos, pues encuentra sistemas de incrementar la productividad, que hasta entonces había sido muy, muy baja, y permite crear una mayor cantidad de monedas, lo cual permite agilizar, bueno, el comercio y que no se aleje el valor de la moneda de lo que se supone que tiene que valer. Y con esto quiero enganchar con lo que has comentado antes de la devaluación o apreciación de la moneda. ¿Por qué se aprecia una moneda o no? Claro, de eso sé que os va a molar, así que antes de meternos con ello, os meto una cuñita publicitaria, porque, claro, si no fuese por Relay y por Bitbox, tendríais muchos menos podcasts. Así que nada, vamos a dejarles aquí un par de minutos para hablar de ellos. El primero es Relay, ya lo conocéis, Relay con latina. Aquí es donde recomiendo comprar Bitcoin si queréis hacerlo. Es muy sencillo, para mí es una solución óptima, pues es muy sencillo y a la vez es prácticamente privado. Tú mandas una transferencia o compras con tarjeta Bitcoin de esta empresa que está en Suiza y ellos te mandan Bitcoin a un monedero que tú controlas y tú custodias, así que por ahí sencillo. Y aparte no te piden ningún tipo de identidad, información, rellenar ningún formulario ni hostias, así que tienes relativa privacidad. No es 100% privado como podría ser comprar en otros servicios como puede ser BISC o HODL, que son peer-to-peer, pero prácticamente es yo creo que de lo mejor que puedes encontrar en Europa en términos de privacidad. Así que por eso me gusta Relay, y una vez que tienes Bitcoin ahí acumulado, pues no sería mala cosa que pensases en mandarlo a un monedero que tú controles.
y no solamente eso, sino un monedero frío que no esté conectado con internet. Y para esto yo recomiendo la Bitbox porque es muy sencillo de usar. Yo técnicamente ya sabéis que no soy demasiado avanzado, entonces la Bitbox para mí se hace muy sencilla de utilizar. Es un USB básicamente con una pantallita que parece que no se enciende, luego sí que se enciende, es muy gracioso en ese sentido, y funciona muy bien para guardar este Bitcoin de manera segura. Así que te recomendaría que si tienes Bitcoin o pretendes tenerlo, en algún momento te lances a comprarte un monedero sólido o un monedero frío como la Bitbox, que te permite guardar tu dinero de manera responsable. Y en esa responsabilidad encontrarás que vives mucho mejor, pues no solamente va de que otro custodie tu dinero por ti, sino que en el momento en el que tú lo consigues custodiar por ti mismo, consigues esa responsabilidad y ese poder que viene dado por tal responsabilidad. Así que es una experiencia interesante, yo siempre la recomiendo, así que probadlo si no lo habéis hecho todavía. Y nada, recordad que en la descripción del podcast encontraréis enlaces a Bitbox y un descuento, y también a Relay y un descuento. Así que nada, habiendo hecho todo esto, ya podemos entrar a valorar con Víctor, porque sube un dinero o baja otro dinero, y porque hay varios dineros y todo esto. Muchas gracias, vamos con Víctor. Comentabas que cuando inicialmente se acercan a Locke y le dicen, oye Locke, tenemos un problema aquí con esto de la moneda, que va toda devaluada, por favor, vamos a gestionar esto de una manera que sea más coherente, se encuentra con eso, con que la moneda está devaluada. Pero ¿cómo puede ser que una moneda se devalúe en este caso? Porque estás usando plata, básicamente. ¿Por qué la plata estaba devaluada? ¿Y qué puede hacer que esté devaluada? ¿Y qué ocurre cuando está devaluada? Es pura ley de Gresham, básicamente, porque la moneda de oro, que era la guinea, tenía un valor nominal que era inferior a su valor de mercado. Normalmente, o sea, su valor nominal eran 21, 21 21 chelines, chelines, 21 ¿no? chelines, y siempre circulaba por encima de 21 chelines. Lo que pasó es que le pusieron un tope a 21 chelines y fue básicamente lo que hizo que se cambiase al patrón oro. Espera, pero vamos a ver ese mecanismo, claro, porque lo que estás comentando aquí es que tienes una guinea que son 21 chelines, que son de plata, entiendo. Entonces, si tú fijas ese precio, pero el oro cotiza, digamos, en el mercado por encima, lo que haces es que tú comprarías oro, venderías plata, conseguirías oro a 21 chelines y luego lo usarías en el mercado al precio real, que es al precio de mercado, que es más elevado que los 21 chelines nominales. Su valor nominal siempre solía estar por encima de los 21 chelines. Claro, no, entonces pues, el valor de mercado era más elevado Sí, que el valor sí, nominal. Entonces, claro, la gente lo que hacía era comprar a valor sí, nominal, que era más sí, barato, y luego usarlo, porque a valor real era mayor que el valor exacto. nominal. Es decir, la gente arbitraba la diferencia que venía fijada que venía marcada o dada por esa fijación del precio del oro a 21 chelines. Sí, exacto. Y en los libros que he estado leyendo, sobre todo me he centrado en uno que Capella mencionó justo en este podcast, y a partir de eso fue que empecé a mirarlo, que es The Golden Constant. En este libro, ¿qué es lo que plantean porque yo no lo he leído, la verdad. Lo que plantea sobre todo es que eso, que el paso del patrón plata que estaba en ese momento al patrón oro fue debido a que en ese momento, para que circulasen a la vez la plata y el oro, o la plata se debería haber apreciado frente al oro, o el oro se debería haber devaluado frente a la plata. Si lo hubiesen hecho mediante mecanismos de mercado, no hubiese pasado nada. Pero al hacerlo a base de dicto, lo que hizo fue que se pasase al patrón oro de facto. Esa es básicamente la premisa del libro. Claro, no, por eso, por la fijación de precios, básicamente, ¿no? Al fijar el precio del oro por debajo de lo que sería su valor de mercado, lo que hacía era, digamos,
pasarse de la plata en este caso para obtener oro porque le salía más a cuenta. No es como si tienes, es como si puedes comprar billetes de 10 euros a 9 euros, básicamente. En el libro también menciona cuánta plata y cuánto oro se acuñaban en ese periodo. Y mira, te lo leo literalmente. Dice que un cálculo de la Casa de la Moneda muestra que entre el 1700 y el 1725 la acuñación era de 11.452.000 libras de oro y 557.000 libras de plata, siendo en los 25 años anteriores a este periodo que estaban igualadas en 7,5 millones cada una. En eso mismo se ve cómo la gente dejó de acuñar plata y pasó completamente a acuñar oro. En esto, claro, cabría preguntarse, vale, por una parte está el hecho de, como tú planteas, ¿no? Que ese precio del oro a un nivel que no es, digamos, el adecuado, lo cual hace que la gente se deshaga de la plata para acudir al oro. Pero por otra parte estaría la cuestión de si esto luego les servía para el comercio, porque, claro, lo que se planteaba inicialmente era que se usaba más plata en el comercio porque el oro, digamos, tenía un valor demasiado elevado para ser usado en el comercio de día a día y demás. Pero luego vemos que esto no es un problema, directamente se pasa a usar oro Sí, como antes se usaba la porque plata. el cambio fue en un periodo muy corto de tiempo para lo que es un cambio de patrón plata a patrón oro, o lo que una persona se podría imaginar que sería eso de muchos años, 50 o así, y se produce en unos 20, diría yo. Y, y esto viene dado porque los salarios al principio no se podían pagar, o sea, ni siquiera los salarios, que normalmente es una cantidad grande, no se podían pagar en oro, pero van empezando a ser los salarios más altos, las transacciones entre capitalistas, mercaderes y todo ese tipo de personas ya se empezaban a hacer en oro. Y fue un cambio gradual. Las transacciones se empezaron a hacer de cantidades más grandes y entre las personas más comunes también, lo que hizo se pudiese empezar a usar el oro. Pero además de esto, también empezaron otra vez las transacciones con Francia, lo que hizo que hubiese un influjo de oro muy grande, porque Francia, igual que India solo cobraba en plata, Francia solo pagaba en oro. Entonces, hubo así como que se juntaron todos los factores a la vez, de que se va un montón de plata, entra un montón de oro, el oro se hace más asequible para la gente común y encima le ponen el tope de precio. Y se juntaron todos estos factores que hizo que se cambiase de patrón plata a patrón oro. En tu opinión, si no se hubiesen dado estos factores, imagínate que India hubiese querido oro. Bueno, habría sido un poco problemático el comercio con ellos, imagino. Pero si hubiese pasado eso o si Francia hubiese aceptado, hubiese estado en un patrón plata, ¿habría pasado lo mismo eventualmente o cuál crees que habría sido el escenario que se hubiese producido? Yo creo que hubiese pasado lo mismo de pasar a un patrón oro, pero no hubiese sido un cambio para mí tan abrupto. O sea, yo creo que el oro es mejor para la plata, mejor que la plata, por eso ha prevalecido tanto en el tiempo y se ha estado usando tanto un patrón oro, y el patrón plata se dejó en el olvido. La mayoría de gente ni se plantearía un patrón plata, no, solo conocen el patrón oro. Pero es eso, yo creo que en el corto plazo se hubiese seguido usando la plata y se hubiese hecho un cambio mucho más gradual y mucho más extendido en el tiempo hacia el oro, pero eventualmente hubiese cambiado al oro sí o sí. A mí esta cuestión siempre me parece apasionante porque, bueno, como bitcoiner, claro, yo veo aquí la competencia entre diferentes países que toman decisiones en cuanto a qué dinero usar. Aquí, por ejemplo, hemos hablado de varios actores, ¿no? Teníamos Francia e Inglaterra que como andaban peleados al principio, bueno, pues directamente no se hablaban, pero bueno, que Francia preferiría oro, Inglaterra parecía que tenía una preferencia por la plata e India que sí que era directamente muy fan de la plata. De estos tres, parece que Inglaterra era el que estaba, digamos, más abierto a opciones, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso tenemos tres actores con diferentes preferencias y claro, y vemos cómo elegir una o elegir otra
al final del día puede tener su impacto, porque, como tú dices, al final elegir un dinero mejor o peor puede lastrarte o beneficiarte. Y como planteas, y yo soy de la misma opinión, no creo que haberse quedado en la plata hubiese sido una buena opción para Inglaterra. Definitivamente para China no lo fue, que en su día China se salió del patrón o eligió patrón plata en lugar de oro y tardó mucho más en meterse al oro que la plata, lo cual ya te implica cuando quieres atar el cambio que tienes que salirte de toda esa plata para comprar oro, lo cual ya lo haces a precios muy devaluados en los cuales la plata te permite comprar mucho menos oro y entonces si quieres llegar, digamos, entrar al patrón bueno, pues te cuesta mucha plata. A India imagino que le pasaría lo mismo. Lo contrario le pasaría a Francia, que justo además en esta época, digamos que era en la que estaba en su apogeo o a punto de, porque Napoleón llegó poco después y digamos que seguramente le benefició tener esos saldos en oro. Inglaterra sabemos que ganó en cualquier caso esta batalla, pero también en parte por el hecho de que se haya pasado a un patrón oro. Entonces, claro, para los bitcoiners esto siempre bueno, no sé si a todos, pero a mí me parece muy interesante porque, claro, ¿qué eliges como dinero? Al final puede tener implicaciones. En el caso de Bitcoin, por ejemplo, si entre si hubiese los mismos actores, Inglaterra, Francia, India, y de repente la India decide tener sus saldos en Bitcoin, pues obligaría, digamos, al que quieran comerciar con ella a tener Bitcoin. O, en su defecto, lo que haría Bitcoin, o sea, lo que haría la India sería recibir oro o plátano y comprar Bitcoin con ello. Y luego, en un futuro, pues se vería si el que tenía saldos en Bitcoin se vería beneficiado o perjudicado, ¿no? por ese mejor o peor dinero. Entonces, por eso esta cuestión me parece interesante, porque como dices, claro, son muchos factores. La divisibilidad y el uso posible de una moneda, que como veíamos antes, con la plata o sea, con el oro era más complicado usarlo en el día a día. El hecho de que sea más o menos aceptado también tiene sus implicaciones. El hecho que no lo hemos comentado, pero también es importante en la cuestión de la plata, que se rompe, bueno, digamos, se erosiona y se pierde más fácilmente que el oro. El oro es más duro y menos dado es que la palabra no es erosionarse, pero que vamos, una moneda de oro aguanta mucho más que una moneda de plata. Y eso también tiene su importancia. Otra cuestión importante aquí, por avanzar hacia otra pregunta que quiero hacerte, es la de, vale, cómo en un patrón oro permites una escalabilidad suficiente para que el comercio se produzca. Y en este sentido es en el que, como plantea Saifedean Amos en su libro de Fiat Standard, encontramos el valor del crédito y de dinero de papel, que como has planteado al principio, ya se venía empezando a jugar con él, bueno, en Francia con los assignats, que más o menos son de esa época, y en Inglaterra con la creación del Banco de Inglaterra, pero que luego se produjo una explosión de este tipo de bancos y de dinero de papel a lo largo del siglo XVIII. Y planteas en bueno, las cuestiones que hemos estado planteando antes de la entrevista, que durante esos siglo XVIII, sí, sobre todo siglo XVIII, creció mucho la expansión crediticia, es decir, se creó mucho dinero, pero se mantuvo ese valor que Newton le había dado a la plata y al oro en su día. Entonces, me pregunto cómo se pudo permitir esto y qué implicaciones tuvo el que se produjese esa expansión crediticia tan fuerte. La expansión crediticia tuvo sus efectos inflacionarios, claramente. El crédito papel, básicamente, lo que se inventó fue para financiar guerras. Tomó varios tipos de crédito papel, o sea, varias formas. Existían los billetes de bancos privados, que simplemente eran billetes grabados y estampados por el banco en cuestión, banco privado en cuestión. Luego también tenías el pagaré del banco, que simplemente era un préstamo a la vista, justo de la reserva fraccionaria, que simplemente era un pagaré al portador, y eso era muy importante para la época porque había anonimato para el beneficiario de ese billete.
lo que permitía que circulase con más facilidad y que fuese un favorito de la gente. En el momento, si no recuerdo mal, se llamaban Bearer Notes, que es billete del portador. Otras formas de crédito papel que me sorprendieron leer sobre ellas fue tickets de un impuesto, que se puso un impuesto a la malta y ese impuesto pagaría un interés. Ese interés le sería devuelto a los portadores de esos tickets, que hasta el pago de ese interés estuvieron circulando como si fuesen dinero. Y otro que eran los tickets de lotería, que desde el momento de venta hasta el momento en que se hacía la lotería, circulaban por el valor del billete y circulaban como si fuese dinero. A mí este tipo de crédito papel me sorprendió porque no me imagino a alguien yendo a comprar un billete de lotería y ir al supermercado a decir, te pago con esto. Al menos a mí me sorprendió bastante este tipo. Habla de que, bueno, había confianza en que en algún momento ese instrumento se podría hacer líquido, Sí. ¿no? Porque imagino que tú podrías recuperar lo que fuese que respaldase ese ticket de lotería o ese impuesto y por eso se aceptaba como si fuese, bueno, dinero sólido, digamos. Pero sí, la verdad es que es curioso cómo en una economía, ¿no?, se puede aceptar prácticamente cualquier cosa si tú confías en que eso que te están dando tiene algún valor. ¿Qué hizo? ¿Cómo crees que se consiguió mantener esa paridad a pesar, digamos, cómo crees que se consiguió mantener ese sobre la base de un patrón oro? ¿Y qué influencia crees que tuvo la expansión crediticia? Porque, claro, esto de la expansión crediticia, como dices, y la creación de tantos bancos y demás, tuvo que llevar aparejada, bueno, situaciones de crisis en las cuales, bueno, pues había quiebras, se perdía mucha riqueza en forma de bancos que dejaban de tener liquidez suficiente para hacer frente a sus depósitos. Claro, y luego supongo que empezaba a coger fuerza aquí la idea de ese Banco de Inglaterra como garante de todos los depósitos que estuviesen en los diferentes bancos. ¿Cómo influyó en esos primeros años la figura del Banco de Inglaterra y la creación de tanto crédito sobre la base del dinero del patrón oro? La influencia sobre el precio de las monedas de oro como tal, o sea, no podía afectar mucho si las monedas circulaban libremente y el papel moneda era intercambiable por su valor nominal. O sea, si tú podías ir al banco y decirle, tengo un billete de 20 libras, dame el valor en oro de esas 20 libras. Entonces, su valor no podía variar por ley de reflujo. A la que emitas más billetes de los que puedes pagar, tendrás pérdidas y tendrás que recurrir a la cámara de compensación o a otro banco para que te preste dinero, o sea, te preste efectivo y puedas pagar. Lo que pasa es que hubo periodos en los que el Banco de Inglaterra no pagaba. En el 1797 se presentó un acta que lo que hacía era que solo el Banco de Inglaterra no tenía que pagar los billetes que se le presentasen, porque tuvo una corrida bancaria muy fuerte que venía justo porque el gobierno le estuvo pidiendo cantidades ingentes de dinero y le llevó a estar en una posición muy, muy frágil, y a la mínima que ocurrió una pequeña crisis o cualquier cosa, ya la gente se fue a pedirle oro. La gente lo que hacía con el oro era lo escondía en jardines, en el campo, para que sus posesiones no perdiesen valor. Entonces lo que hizo fue hacer que el Banco de Inglaterra no pagase ningún tipo de billete, y eso se mantuvo unos 20 años, si no recuerdo mal. Y durante ese tiempo los billetes del banco no eran redimibles.
Lo que eso hizo fue que los otros bancos, que en ese momento ya habían un montón de country banks, que eran bancos de las afueras de Londres, de Sussex y ciudades así, esos bancos que también habían sufrido un boom, porque cuando se permitieron ese tipo de bancos alrededor de 65 millas de Londres, crecieron exponencialmente y, como tú bien has dicho, se dedicaron un montón de recursos que se podrían haber dedicado a cosas más productivas a crear esos bancos que acabaron quebrando la mayoría. Creo que empezaron siendo 40, no, muy pocos y a los 20 años ya eran 400. O sea, fue una expansión muy grande. Y lo que pasó es que estos bancos empezaron a usar los billetes del Banco de Inglaterra como reserva última. Ya no pagaban a la gente en oro, le pagaban a la gente con los billetes del Banco de Inglaterra. Pero esos no eran redimibles No, tampoco. Ah, qué buen sí, truco, ¿no? sí, 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 sí. Esa es una buena jugada. Claro, venía la gente a por y en lugar de darles el oro, les dabas billetes del Banco de Inglaterra que luego no podías tampoco redimir por Es oro. tan buena jugada que se le han quedado los bancos centrales de ahora. Sí, es curioso, ¿no? Cómo una cosa puede inspirar a otra. ¿Qué opinas del sistema actual ahora que lo has avanzado un poco? ¿Cómo ves el dinero fiat sin respaldo oro de ningún tipo? Lo veo como... O sea, no me gusta para nada. El fiat para mí no es mi dinero ideal, pero nos tenemos que quedar con él. El problema es que hay dineros y dineros. No es lo mismo tener un dólar que tener un euro. Me fío bastante más de la Reserva Federal, pese a que la Reserva Federal para mí es un desastre. Me fío más de ella y de cómo gestiona el dólar, que me fío más del Banco Central y de sus políticas verdes que están llevando ahora, que no tiene nada de sentido. Estuve leyendo un libro sobre un francés que estuvo en Londres y proponía que se empezasen a tener políticas ecologistas en los bancos centrales, que el resto del libro estaba muy bien, te explicaba cómo funcionaba y todo eso, cosas que yo no tengo ni idea, pero que me empiezas a decir que el banco tiene que hacer políticas verdes, ecologistas, no tiene sentido. La política monetaria tiene que ser sobre la moneda. Sobre las otras cosas ya se meterá al gobierno si eso, que tampoco creo que tenga legitimidad para ponerse, pero el que menos tiene que hacerlo es el Banco Central. ¿Y tú verías factible una vuelta al oro? ¿Cuál sería tu dinero favorito hoy día, aparte del dólar? Mi dinero favorito es el que escoja el mercado. Yo no tengo ninguno. El oro me gusta, o sea, he estado leyendo sobre todo Rothbard, que es el que más me ha hablado a mí del patrón oro, en The Case Against the Fed. Sí, el libro es así, el de America's Great Depression, o no me acuerdo cómo era el otro. What has Government Done to Our Money. Esos libros son mi aproximación más cercana al patrón oro y a su historia. Lo que pasa que si tú dejas al mercado que escoja y el mercado no escoge el oro y escoge, yo qué sé, el tungsteno, pues y yo por mí a tope con el tungsteno y que sea lo que el mercado decida. Como si es Bitcoin. Yo Bitcoin no lo conozco para nada, o sea, yo soy un lego en la materia, me gustaría saber más, pero al ser un tema tan farragoso que tengo que aprender sobre demasiadas cosas, no sé ni siquiera lo que es un halving, lo he escuchado muchas veces, pero no sé qué es, o fork o cosas así, yo escucho palabras, pero no sé lo que son. Y si el mercado lo escoge, pues ya me tendré que informar para saber qué es, pero Lo único complicado de ese, digamos, de esa manera de plantear el mm, problema, o la solución más bien, es que, claro, cuando descubres que el mercado ya ha elegido un dinero, igual vas un poco por detrás. Me refiero, si en el caso por lo que hablábamos antes, ¿no? De India con la plata, China con la plata, no estaba claro qué dinero era el que el mercado había elegido. Para esa persona en la India que se manejaba en plata, claramente lo que veía es que el mercado había elegido la plata, a pesar de que el resto del planeta estuviesen pasándose al oro, y que luego esos saldos que esta persona tenía en plata le iba a costar cambiarlos a oro. Entonces, claro, está bien, ¿no? Que el mercado elija, pero lo malo es tratar de adelantarse un poco a la elección del mercado, pues claro, para cuando te des cuenta de lo que ha elegido el mercado, es posible
que te salga cara, digamos, el cambio a la nueva moneda. Sí, bueno, sobre todo es por los efectos red. Yo creo que eso es muy importante y ahora mismo el cambio a cualquier otra moneda que no sea la fiat va a tener que ser un cambio muy gradual, más que nada porque la gente no está acostumbrada a ningún otro tipo de moneda y porque la gente no le interesan estos temas. La gente le interesa en ir al trabajo, que le paguen y ya más de ahí no mucho. Por lo que ya no es que una persona se pueda adelantar o no, es que una persona a lo mejor ni se entera, pero cuando vea que a lo mejor el panadero, en lugar de pedirle 1 euro, le pide una onza, eso ya es información que le estás transmitiendo a una persona común que en un primer momento no se interesaría por The Economist o lo que se presente, o sea, un paper que salga en Science Direct que diga el nuevo dinero va a ser Bitcoin. Eso esa persona no se lo va a leer, pero si empieza a ver que todos sus precios están pasando de ser de euros a cualquier otra moneda, eso es lo que yo creo que a la persona común o a cualquiera le va a transmitir lo que se escoja en el mercado. Sí, hace poco, bueno, hace unos meses hice un podcast sobre el libro de El Mago de Oz y, claro, es verdad que estas cosas llevan tiempo y es verdad que a la gente no le interesa, pero es curioso ver cómo en ese libro del Mago de Oz, que está publicado en el año 1900 o así, que al final son hace 120 años, en ese momento a muchísima gente le interesaba la cuestión de la moneda. Había debates de lo más calientes al respecto de si oro solo, oro y plata. De hecho, uno de los candidatos a la presidencia se presentaban con la idea de volver a, bueno, de proponer un bimetalismo, ¿no? En el cual estarías sobre el oro y sobre la plata. Vamos, que era un tema que tenía, digamos, base suficiente como para que fuese un tema de, digamos, de candidatos políticos. Que hoy día, por ejemplo, yo no veo a ningún candidato a presidente planteando si el euro o el dólar, tal, ¿no? O sea, a la gente, como tú dices, le da igual y está bien con el euro o está bien con el dólar, que es lo que usa día a día. Pero hace 120 años esto era un tema. Entonces es interesante también tener en cuenta esto porque, bueno, claro, no pasa rápidamente, pero es verdad que hace no tanto el tema de qué dinero usar y cuál no usar era algo que era suficientemente importante, digamos, estaba dentro de la ventana de Overton como para que todo el mundo lo plantease. Y no fue hace tanto, o sea que sí, estas cosas al final tienen sus momentos. Y no, por eso me interesaba saber cuál era tu opinión al respecto, teniendo en cuenta que has estado leyéndote bastante sobre el oro, el dinero y sobre estos patrones. Para terminar, te quería preguntar qué ha sido de todo este, digamos, estudio sobre la materia entre el Banco Central, el oro, la plata, los bancos, perdón, la emisión, ¿no?, de moneda por parte de bancos privados. ¿Qué ha sido lo que más te ha llamado la atención de este sistema? ¿Por qué te pasaste del estudio de la política monetaria al estudio de los bancos centrales? Antes de contestarte a esto, te voy a decir una cosa sobre lo que has estado diciendo tú, que estoy muy de acuerdo con lo que has dicho y para mí eso es uno de los problemas de la regulación del gobierno. La regulación del gobierno, con su paternalismo, lo que hace es, tú no te preocupes, ya te hago yo esto, te lo regulo yo, te lo miro yo y yo ya veré lo que hago. Y la gente entonces se despreocupa, dice, bueno, ya el papá Estado me lo va a hacer, él me lo va a regular y yo le culparé a las malvadas empresas que suben los precios. Pero es eso, el envilecimiento que crean las regulaciones, que hacen que la gente no se preocupe, sean muy dejadas y, y todas estas regulaciones se puedan llegar a perpetrar. En el siglo XVIII la gente ni se hubiese podido imaginar la de barbaridades que están haciendo ahora. Y eso que sus gobernantes ya hacían barbaridades. Apuntaban Sí, sí, maneras. apuntaban Sí. maneras. Y sobre lo que has dicho de por qué pasé más de teoría monetaria a historia, fue casi que yo estaba muy interesado en temas de teoría monetaria y Adrián me propuso de hacer una conferencia, pero no me dijo
no me dijo un tema en concreto y dije, bueno, a mí me gusta la teoría monetaria, estoy leyendo sobre esto. Y me dijo Adrián, pues en Círculo Molinari, no tanto de teoría monetaria, pero sí podrías hacer uno sobre historia. Y estuve pensando y dije, bueno, pues de historia de los bancos centrales me interesaría, porque Eduardo Blasco, en la conferencia que hizo en el Círculo Molinari, en la primera edición, mencionó el capítulo 4 del libro de White, el de The Theory of Monetary Institutions, si no recuerdo mal. Y mencionó su capítulo 4, que es sobre la historia de los bancos centrales. Entonces, a partir de eso, dijo, bueno, pues me voy a meter en la historia de los bancos centrales. Y le dije a Adrián, lo voy a hacer un poco así de la historia de todos. Y en cuanto me metí, dije, Adrián, lo voy a tener que hacer solo de la historia del Banco de Inglaterra, porque pensaba que iba a tener mucha poca cosa de la que hablar y tendría que hablar de muchos bancos centrales, pero al final el Banco de Inglaterra solo tenía tanto de lo que hablar que dije, voy a acotarlo a esto que no me da para más. Sí, la verdad es que en ese sentido el Banco de Inglaterra, bueno, Inglaterra en general, en esto lo han llevado bastante bien y como decía al principio, ha sido gran parte de su éxito. De hecho, en muchos generales, ¿no?, de la época, cuando hablaban de enfrentarse a Inglaterra, decían, bueno, al ejército le puedes vencer, pero a su banco no lo puedes vencer, porque realmente sacaban recursos de donde no los había. Al final, claro, hay que tener en cuenta que Inglaterra, en comparación con Francia, es muy pequeño y en términos de población también siempre ha sido bastante grande la diferencia. Hoy día no tanto, pero hace 200 años o así había una diferencia brutal y era sorprendente cómo eran incapaces los franceses de acabar con los ingleses y muchas veces al final acaban aduciendo que sí, que al ejército igual, al primero por lo menos le puedes ganar, pero que luego te empiezan a sacar más gente y sacar más recursos y que son totalmente imbatibles cuando se trata de poner recursos sobre la mesa. Al final, cuando por fin se quedaron sin ellos, tiraron de Estados Unidos, que fue el que empezó a sacar recursos de todas partes y que hasta a día de hoy sigue haciéndolo. Así que sí, es curioso por esto la parte de Inglaterra y la historia, y su historia con el Banco de Inglaterra. Y por eso siempre es un tema interesante, porque al final se ve que no hay una planificación demasiado clara, sino que es más bien la respuesta a una serie de situaciones y marrones a los cuales hacen frente, cosas que no salen bien, cosas que sí que salen bien, ideas que ven que funcionan y las mantienen, ideas que ven que no y pasan de ellas. El giro de la plata al oro, que fue bastante rápido y no parece que tuviese, al revés, fue bastante positivo, no parece que tuviese ningún impacto negativo. Sobre todo los marrones son por culpa del gobierno, Sí, claro. por puntualizar. Sí, bueno, pues de hecho, el mismo nacimiento del Banco Central, ¿no? Que, como has explicado, venía a cuento de que el rey se quedó sin dinero y dijo, ya que hay que hacer algo. Supongo. Y la renovación de su acta constitutiva. Todo era porque el gobierno necesitaba dinero y dice, bueno, te lo voy renovando y a veces le daba un monopolio más, luego se lo quitaba, luego se lo volvía a dar. Dependía de lo que le gustase al gobierno en ese momento. Sí, en ese sentido no parece que haya cambiado mucho la cosa, realmente. No, ha empeorado. Bueno, Víctor, muchas gracias por este rato. Ha sido muy interesante y nada, cuando tengas la siguiente conferencia preparada, pues no dudes en mandarla y así le echo un vistazo. De acuerdo. Muchas gracias a ti. Y hasta aquí la charla con Víctor. No conocía el libro de The Golden Constant, he intentado encontrarlo en Amazon, es imposible. Bueno, hay uno en tapa blanda o tapa dura que cuesta como 120 pavos. O sea que si alguien tiene acceso a ese libro, pues que no dude en mandármelo, porque la cuestión de si oro, plata, qué pasó con el oro, qué pasó con la plata, por qué se decidió prescindir de ellos, yo creo que está bastante clara. Esto sale mucho en el libro de Saifedian, en el de Bitcoin o en el de Fiat Standard. No obstante, la razón y el análisis de esa convivencia entre el oro y la plata es más turbulento y varía mucho entre países. Así que siempre es una cuestión que me llama mucho la atención. Así que por eso quería tener esta charla con Víctor, ya que le oí hablar de bancos centrales, del origen de los bancos centrales y cómo en su nacimiento estaba muy presente la cuestión de si la plata o el oro. Así que, bueno, ha sido una charla interesante con Víctor. Creo que
tengo que leer algo más sobre este tema porque, como digo, no me aburre. Y nada, que si habéis llegado hasta aquí, pues no sería mala cosa que ya aprovechaseis la coyuntura para pasaros por otros lugares, como puede ser Twitter, para decirme hola, @alberto_mera, o puedes venirte a verme en Twitch, donde hago directos, o puedes escuchar este podcast en Fountain, donde puedes enviar y recibir sats, lo cual te convierte en un usuario pro de Bitcoin y además te permite utilizar una economía que se mueve a velocidad instantánea prácticamente. Si no lo has probado, es muy interesante esto de escuchar podcasts y pagar por segundos que escuchas. Y finalmente, como comentaba durante la intro, si quieres comprar Bitcoin, yo recomiendo hacerlo a través de Relay, que te permite comprar de manera sencilla y rápida. Y si quieres guardar este Bitcoin, yo te recomendaría hacerlo en una Bitbox. Así que nada, encontrarás enlaces a todo esto y a Víctor y su trabajo en la descripción del podcast, que es la parte más entretenida claramente de estos podcasts. Así que echar un ojo y nada, nos vemos en la siguiente. Si quedo un segundo más, una hora justo. Listo.